Inviernos más fríos, veranos más cálidos, lluvias torrenciales y por periodos mucho más largos, nevadas en lugares donde no se había visto, inundaciones y un sinfín de otros ejemplos nos recuerdan que el cambio climático es una realidad. Hoy vamos a charlar con un especialista en este tema sobre los riesgos ambientales, el panorama para las ciudades y territorios y sobre cómo podemos contribuir a mitigar los efectos del cambio climático desde nuestra propia casa. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. El cambio climático, de acuerdo a los y las especialistas, es una realidad. Hemos visto sus efectos de manera directa a través de desastres asociados a fenómenos naturales y diversos escenarios apuntan a que se debe prever cómo prevenir y revertir mediante acciones concretas y acuerdos entre los estados, los países. Hoy vamos a charlar sobre este tema con la doctora Lourdes Romo. Ella es directora del COLEF Noroeste en Ciudad Juárez e investigadora del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el cambio climático, a pesar de que todavía existen personas que lo niegan, podría también parecer un concepto abstracto, como que hablan mucho del cambio climático, pero quizá no entendemos bien qué significa y cómo lo hemos visto, cómo lo vemos reflejado. Sí, totalmente de acuerdo. El cambio climático como el desarrollo sustentable son conceptos un tanto abstractos que es muy difícil aterrizar o tratar de identificar a través de signos evidentes, ¿no? El cambio climático, lo primero es que hay que reconocerlo, ¿no? El cambio climático ocurre, está ocurriendo, ha estado ocurriendo desde hace tiempo y en el imaginario social o en el imaginario colectivo es difícil verlo de manera tangible o verlo de manera concreta o asimilar, entender, aterrizar este concepto. Una manera que a mí me parece bastante clara, bastante fácil de ir aterrizando el concepto y de ir incorporándolo a las actividades cotidianas es justamente ver los signos que son evidentes del cambio climático. Entre ellos está el aumento de la temperatura, el camino que vamos hacia la escasez de agua, estas lluvias impredecibles o fuera de los tiempos estipulados para cada región del país, estas lluvias impredecibles que pueden ocurrir, que han estado ocurriendo relacionado con el cambio climático de forma imprevista, fuera de estos tiempos, que han llegado a ser en menos tiempo, o sea, más cortos, pero más cantidad de agua. Estos son signos evidentes del cambio climático y es una manera a través de estos signos o a través de estos hechos que pueda yo como individuo, como persona, en mi cotidianidad, ir entendiendo e ir aterrizando el concepto de cambio climático. ¿Cómo podemos entender la parte de la asociación entre el cambio climático y estas cuestiones que nos menciona a los riesgos ambientales? En términos, ya nos dijo, bueno, sí, la temperatura, que hay lugares donde hace más calor, hay lugares donde hace más frío, pero ¿qué otros riesgos ambientales se vislumbran? Sí, justamente relacionado con estos riesgos. Me gustaría primero, ahí a manera de preámbulo, señalar que es frecuente que se utilice el concepto de riesgos, de desastre, de peligro y amenaza como si fueran sinónimos. Entonces parto de ahí, no son sinónimos. El riesgo es la exposición a una amenaza o a un peligro, ¿no? En cuestión de riesgos hay una gran diversidad. Que pueden ser clasificados por su origen. En este caso, que los vamos a relacionar con el tema de cambio climático directamente, me gustaría hablar de los riesgos que son originados en el ámbito biofísico, en el medio natural, específicamente inundaciones. Vayamos a ver inundaciones, que es un riesgo de origen hidrometeorológico. Estas inundaciones están relacionadas en gran parte con este tema de estas lluvias impredecibles. En algunas regiones del país se les llama lluvias torrenciales, como en unas regiones de desierto. En Chihuahua precisamente son lluvias torrenciales por la gran cantidad de precipitación pluvial, de lluvia que ocurre en periodos cortos de tiempo. Esta situación, este fenómeno natural, tiene un impacto directo en el lugar, en la ciudad, en la parte rural donde esté ocurriendo y está relacionado con el cambio climático. Es un ejemplo de los riesgos. En este tema de los riesgos, en el caso de las inundaciones,
que está asociado también con otros factores, ¿no? Como es la cuestión de infraestructura, si existe o no existe infraestructura pluvial, etcétera. Pero me voy a remitir únicamente a la causalidad relacionada con el cambio climático. Exacto. En ese sentido, usted ha estudiado el tema de las fronteras y los riesgos asociados ambientales y también del cambio climático en las fronteras. ¿Qué diferencia nuestra situación geográfica, tanto de esta parte de la frontera como de Chihuahua, donde se ubica? Sí, he tenido la fortuna de analizar el tema de riesgos y vulnerabilidad a riesgos a lo largo de la frontera en ciudades muy específicas, ¿no? Aquí en Tijuana, en Nogales, Sonora, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Matamoros, Tamaulipas. Entonces, yo puedo perfectamente tener claro que el riesgo asociado al cambio climático, una manifestación de esto es las inundaciones por precipitaciones pluviales, pero la manera en que impacta y en que tiene sus efectos en cada territorio, en cada región a lo largo de la frontera y del país y del mundo es diferenciada. Puede ser el mismo fenómeno, pero el impacto y el efecto es diferenciado. ¿A qué se debe esto? A la vulnerabilidad. No tenemos la misma vulnerabilidad o los mismos elementos de vulnerabilidad en Tijuana que en Matamoros que en Juárez, por decir un ejemplo. El mismo fenómeno, pero la vulnerabilidad es diferenciada. Inclusive, al interior de una misma ciudad, la vulnerabilidad es diferenciada, aunque enfrentemos el mismo fenómeno. ¿Y esta diferencia en qué está mucho más marcada? Sí, la vulnerabilidad está integrada por varios elementos. ¿Sí? Uno tiene que ver, bueno, la amenaza viene siendo, por ejemplo, la lluvia que provoca inundaciones, ¿sí? Pero la vulnerabilidad está asociada con cuestiones de tipo social, económico, cultural, entre otros, político, administrativo e institucional también. La vulnerabilidad es multidimensional, multifactorial, y entonces en una misma, o de una ciudad a otra ciudad, los instrumentos o los elementos de vulnerabilidad son diferentes. Si vamos a la cuestión económica, el tema de ingresos localmente y lo que ocurre es diferenciado. El tema social, la manera en que enfrentan, el nivel educativo con el que enfrentan el riesgo, la cuestión de infraestructura, si tienen o no tienen infraestructura pluvial o al interior de una ciudad. Vamos a suponer que en algunas áreas de la ciudad sí tienen infraestructura pluvial y en otras no. Entonces, la manera en que va a impactar el mismo fenómeno es diferente. Aquí quiero señalar una diferencia muy importante entre riesgo y desastre. Riesgo es la posibilidad de que ocurra algún evento que tenga impacto en lo social, en lo económico, en lo cultural, etcétera, ¿sí? Desastre es que ya ocurrió, ¿sí? Impredecible o posiblemente predecible, pero... Sí, el desastre es que ya ocurrió. O sea, la diferencia principal y más sencilla para asimilar y aterrizar estos conceptos entre riesgo y desastre es el factor tiempo. Riesgo es la posibilidad que ocurra, desastre es que ya ocurrió. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita seguimos platicando con la doctora Lourdes Romo. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con la doctora Lourdes Romo sobre cambio climático y riesgos ambientales. Doctora, yo creo que, como decíamos al inicio, está el tema macro, por así decirlo, del cambio climático, pero ahorita antes de irnos al corte hablaba sobre la diferencia que hay entre un riesgo y entre un desastre. Y también varios especialistas nos han precisado que no son desastres naturales, ¿no? Que son desastres asociados a fenómenos naturales. Y creo que todavía hay una confusión ahí en el término de los conceptos. Sin embargo, bueno, hay tiempo, sucede estos desastres. ¿Cómo tendrían que estar preparadas las regiones, las ciudades, las áreas rurales también para prevenir y mitigar un poco, contener estos riesgos ambientales y también los posibles desastres asociados a algún fenómeno natural? Claro que sí. Pues lo primero es el diagnóstico, ¿no? O sea, para saber e identificar exactamente de qué riesgos estamos hablando, a qué nivel de riesgo y dónde están ubicados, dónde están localizados en el territorio. Yo no puedo, vamos a suponer, como individuo o como gobierno, implementar o diseñar alguna estrategia específica para prevenir o minimizar los riesgos si no sé
qué tipo de riesgos, dónde están ocurriendo, en qué nivel están ocurriendo en el territorio o en el lugar, en mi ámbito donde yo me ubique. Entonces lo primero es partir de un diagnóstico, ¿no? De qué estamos hablando, de dónde están localizados y de qué nivel de riesgo. En este diagnóstico es, para mí, desde mi punto de vista, muy importante considerar que se debe analizar desde un punto de vista sistémico, integral, porque el riesgo, como bien señalabas ahorita, no es natural. El riesgo es construido socialmente y entonces en esa construcción social del riesgo intervienen estos factores que habíamos comentado, lo económico, lo social, lo político, lo demográfico, lo cultural, etcétera, ¿no? Y entonces de esta manera, cuando hay una identificación y un diagnóstico adecuado de riesgos, se tiene elementos para disminuir, para prevenir, para mitigar los efectos de ese riesgo o de la ocurrencia de ese riesgo. En ese sentido, y obviamente pensando en estos análisis integrales, me pongo a pensar como en estos grandes proyectos que luego se desarrollan en las ciudades, ¿qué tanto hay detrás los estudios de impacto ambiental? O sea, ¿cuál es la pertinencia de estos estudios? Y qué tanto, usted trabaja en la academia, pero qué tanto ha visto que se tomen en cuenta para hacer las obras públicas, la infraestructura, los desarrollos? O sea, porque siento que a veces hay como si hubiera una lucha entre no queremos desarrollo por los impactos ambientales, pero debe de haber un punto medio, ¿no? Definitivamente, debe haber siempre un punto medio donde se analicen los aspectos, las ventajas de desarrollo económico, de competitividad, pero también de la conservación y protección y aprovechamiento sustentable de los recursos. Si bien las evaluaciones de impacto ambiental tienen que considerar el tema de riesgos, hay otros instrumentos de política específicamente diseñados para eso. En cuestiones normativas, en cuestiones de política, me permito afirmar que México tiene instrumentos de política muy valiosos y desde hace décadas y bien hechos. Lamentablemente, bueno, como todo, la parte ya de instrumentar, de operacionalizar, tiene otros elementos que detienen o frenan este tipo de instrumentos, ¿no? Ejercicios. Por ejemplo, más o menos desde la década de los 90 existen los atlas inicialmente se llamaron de peligros. Después, cuando se analizó el concepto, se modificó y se integró a atlas de riesgos y los atlas de riesgos y vulnerabilidad que se le llaman ahora, ¿no? Estos atlas es un compendio de mapas que permiten identificar de manera local en un centro de población, en una ciudad, qué riesgos, dónde se ubican y de qué estamos hablando, ¿no? Para prevenir y mitigar. Han tenido así como una evolución en la elaboración, en la forma de hacer los atlas. Este instrumento es muy valioso, es muy positivo, es una manera de prevenir y de mitigar específicamente a nivel local este tema. Ya en los ejercicios más recientes de este tipo de documentos de los atlas se ha incorporado el tema de vulnerabilidad a riesgos. Lamentablemente este instrumento, que es muy valioso, que puede ser una herramienta muy útil para todas las instancias, sociedad civil, gobierno, iniciativa privada, academia, es un instrumento indicativo, no es normativo. Es un documento que nos indica dónde están y de qué estamos hablando, pero no es obligatorio el seguirlo o el revisarlo o el aplicarlo, porque es indicativo, no es normativo, ¿no? Exacto. Y así junto con este atlas hay otros instrumentos que sí son normativos muy valiosos, como es la Ley General de Protección Civil de 2012, si mal no recuerdo, como es la Ley General de Cambio Climático 2012 también, y más reciente en 2016, la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial. En esta ley se trata de hacer compatible o de integrar este tipo de cuestiones urbanas del territorio, del ordenamiento, lo ambiental, en un solo instrumento. Porque las leyes anteriores de asentamiento, de planeación y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, si bien de alguna u otra manera tocaban estos temas, no estaban como totalmente compatibles o relacionadas.
En este último instrumento, la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial de 2016, se trata de hacerlo esto de forma más clara, más compatible, integrando lo urbano, lo ambiental y las cuestiones territoriales. Entonces, así como estos instrumentos, tenemos otros. Muy bien, doctora, vamos a una pequeña pausa y regresando me gustaría que nos hablara qué acciones podemos tomar pues las personas comunes y corrientes para mitigar también todos estos efectos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso. Estamos hablando con la doctora Lourdes Romo sobre cambio climático y riesgos ambientales. Doctora, antes de irnos nos hablaba pues de todos estos instrumentos, leyes, normativas. Entonces uno podría pensar, bueno, por leyes no paramos, por reglamentos, por instrumentos de diagnóstico, inclusive por personas muy capacitadas que han estado estudiando el tema, ¿en dónde está el problema de que sigan habiendo grandes riesgos que vemos cada vez que hay estas inundaciones y que siguen estando muy vulnerables muchos espacios urbanos y rurales también? ¿Cuál es el problema entonces? Desde mi punto de vista, lo que yo veo es que efectivamente en cuestión normativa, en cuestión de instrumentos, yo puedo decir que estamos bien a secas, o sea que hay muy buenos instrumentos, que hay muy buenos documentos normativos para esto, como son los planes de desarrollo, y me voy a referir a eso específicamente, planes de desarrollo urbano, los programas de ordenamiento territorial, los programas de ordenamiento ecológico. Estos son buenos instrumentos que además están donde involucran la participación social, donde involucran una serie de cuestiones que son relevantes para el análisis integral, para el análisis sistémico. ¿Qué pasa? ¿Dónde puedo yo a nivel local ver el problema? Se pudo haber realizado en el municipio que usted guste, el que sea, un excelente documento, un excelente plan de desarrollo urbano, publicado, ya es ley. Sin embargo, al cambiar la administración de gobiernos municipales o en el caso de los gobiernos estatales, es muy común ver que esos documentos quedan ahí, aunque sea la ley vigente, en algunos casos se medio toman, pero no se continúa, no se evalúa la implementación de estos planes, a ver dónde se falló, dónde se acertó, dónde hay que ajustar. No se evalúan estos documentos normativos, no se evalúa su implementación. Básicamente yo un problema, o donde veo gran parte del problema, es al momento de operacionalizar, de aterrizar o de implementar esas estrategias y esos programas. Claro, la falta de continuidad también de estos proyectos. ¿Y hacia dónde tendría que ir encaminada una política pública que previniera o que mejorara esta parte que nos menciona de la implementación de estos planes? Sí, pues justamente a la continuidad y a la evaluación de las estrategias y de los instrumentos. Hay ejercicios muy interesantes desde mi punto de vista, muy positivos, derivados, por ejemplo, por mencionar alguno, en el convenio marco de 2015, me parece, no recuerdo exactamente la fecha, México signó compromisos a nivel internacional para la mitigación de los efectos del cambio climático, ¿no? Entre esos, o derivado o relacionado con esos compromisos, fue el elaborar a nivel nacional un atlas de vulnerabilidad social a riesgos hidrometeorológicos y por cambio climático. Entonces, para mí fue muy acertado esto, porque yo insisto, yo parto de que va a haber un diagnóstico para saber a dónde dirigir los esfuerzos, ¿no? A dónde dirigir los recursos, no solo los esfuerzos. La idea de este Atlas Nacional de Vulnerabilidad a Riesgos Hidrometeorológicos y Cambio Climático permitiría identificar no solo por regiones, sino a un nivel ya más local, a nivel municipio, digamos, en qué regiones, en qué áreas del país tenemos la mayor vulnerabilidad a qué tipo de riesgos. Si tuviésemos este diagnóstico ya total, completo e integrado, entonces todos los esfuerzos podrían concentrarse a aquellas regiones que se identifican como más vulnerables. Y que hubiera una obligatoriedad de cumplirlo. Exactamente, con obligatoriedad de cumplirlo, ¿sí? Asociado y alineado con todos los programas, y sobre eso enfocar las baterías, enfocar el esfuerzo, enfocar recursos. Si esto se aterrizara de manera específica y concreta, permitiría en el transcurso de un periodo de tiempo, digamos 5 años, 10 años,
evaluar de nuevo, volver a hacer un diagnóstico de la vulnerabilidad a riesgos en el país y decir, mira, sí disminuyó la vulnerabilidad, no disminuyó. O sea, las estrategias fueron acertadas, no fueron acertadas. Podríamos tener un instrumento de evaluación con indicadores específicos. De otra manera, yo veo muchos esfuerzos, veo mucho trabajo, pero un tanto dispersos, ¿no? Y obviamente estos trabajos, estos esfuerzos implican recursos de todo tipo, humanos, material, etcétera, de todo tipo, ¿no? Entonces, esa dispersión me parece a mí también que implica la dispersión de esos recursos. Cuando pudieran concentrarse y tener muy claro los focos de atención a dónde dirigir los esfuerzos. Exacto, siempre como que se pierden en el seguimiento y en la evaluación. Y bueno, doctora, para finalizar y para ir concluyendo, ¿qué podemos hacer las personas a manera local, en nuestras comunidades, desde nuestras casas? Porque, de nuevo, es este concepto grande del cambio climático, pero ¿cómo podemos nosotros contribuir? Vamos a ir de un concepto grande a tratar de aterrizarlo concretamente. Por ejemplo, transición energética y seguridad energética. Es uno de los temas que frecuentemente se señalan como indispensable para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático. Pero ¿cómo lo traduzco yo como ciudadano común y corriente, ¿no? La transición energética y la seguridad energética. La transición energética significa pasar o cambiar a energías limpias, energías limpias, y una manera en la que yo puedo contribuir es, la mayoría de las veces en que pueda hacer el trayecto caminando, lo hago caminando. No utilizar en bicicleta, no utilizar tanto el vehículo, ¿no? Para todo, o sea, ya no nos queremos bajar del vehículo. Y la manera en que yo contribuyo de manera puntual, específica, consistente, es tratar de utilizar también los transportes que sean eficientes cuando los haya en las ciudades o en los lugares donde los haya, y de esa manera yo contribuyo a tratar de disminuir los efectos y las emisiones, ¿no? Esa es una muy específica. Otra, la reforestación. Estamos hablando de riesgo. Reforestación, eso yo creo que es más fácil traducirlo a un ámbito individual, ¿no? Un ámbito del hogar. Empiezo por reforestar en mi entorno inmediato. El hogar y todo lo que yo pueda, si hay un parque cercano, contribuyo, y así hay una serie de acciones que parecen muy grandes y muy generales que realmente podemos traducir al ámbito individual, al ámbito familiar. El agua. El agua, eso sí, aunque parezca un poco así de anuncio de campañas y de anuncio de campaña de gobierno o de organismo operador del agua, esas simples acciones que se sugieren para ahorrar el agua y hacer un uso eficiente del agua son totalmente válidas y viables, y es una manera en la que yo puedo, de manera concreta y tangible, contribuir a la mitigación del cambio climático, ¿no? O sea, cerrar la llave del agua si me estoy lavando los dientes, checar que no haya goteras, estos mecanismos que ponen dentro del depósito del agua, del sanitario para ahorrar, la llave el agua de la regadera, utilizarla nada más para lo que es, ¿no? Bañarme, o sea, entro rápido sin que se esté tirando. Todas estas medidas son muy valiosas. Sí, porque de alguna manera, pues sí son medidas que nos han dicho en la tele, en los medios, en todos lados, pero que muchas veces creemos que eso no va a cambiar pues el gran panorama que vemos, y pues sí lo vemos obviamente en cambios de temperatura, en inviernos más fríos, en veranos más cálidos. Pues muchas gracias, doctora, por haber venido a platicar con nosotros de este tema. Al contrario, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias. Les recuerdo ingresar a nuestra página web del Colegio de la Frontera Norte para conocer toda nuestra oferta académica, nuestros eventos y mucho más del trabajo que se realiza aquí, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. También no olviden visitar y seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera, y en Twitter nos encuentran como Diálogos Colef. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.